My mama going on about the hound dog, and Colonel's got me wearing tails, and everybody wants something different. Hey, listen, man. If you're sad and you want to be sad, you're at the right place. If you're happy and you want to be happy, guess what? You're at the right place. So just do me a favor. Let it all hang out. Let it all hang out, EP. Let it all hang out, man. To the east, rock to the west, but she's the gal that I love best. And he's cutting it. Mr. Rosetta found this kid in the backwaters of Georgia. You should get the Colonel to book him on Steve Allen. They would love his moves. And he sings the hell out of that song. I would love to record that. If you do, you'll make a whole lot more money than that kid could ever dream of. Esto era para despertaros. O sea, al fin, no se puede estar aquí un sábado por la mañana a las 10, ¿no? Sin poner Little Richard, sin poner un poco de rock and roll, y es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, me presento en primer lugar. Soy Jorge Cervera, como ya os han comentado. Yo estoy dentro del equipo de innovación de Vodafone Business. Y, joder, cuando me plantearon hacer esta conferencia, al final dije, es el escenario perfecto para poder hablar de algo que llevamos intentando hacer mucho tiempo, que creo que hemos conseguido de una manera muy tangible y muy práctica, ¿vale? Y bueno, pues al final se trata de empezar un poco como lo que estamos haciendo aquí, haciendo comunidad, haciendo que la gente conecte entre sí. Y para mí, ese vídeo que he puesto, además, para despertaros, cuando vi, no sé si la habéis visto, la película de Elvis, que sacaron hace un par de años, una cosa así, vale. Joder, al final era como una manera de reflejar lo que yo tenía en mi cabeza hace bastantes años de qué es un ecosistema de creatividad, un ecosistema de innovación. Y bueno, pues dije, ¿por qué no ser el bar de la calle, la calle Beale Street de Memphis, donde se reunían, no sé si habéis visto, si habéis identificado alguno de los personajes que estaban ahí, estaba, por supuesto, Elvis, pero Elvis estaba con B.B. King y B.B. King le decía, este es el sitio para estar, es el sitio para compartir, es el sitio para conocer. ¿Por qué? Porque era el epicentro donde las cosas pasaban en Memphis en ese momento. Era el sitio donde la gente se conocía, era el sitio donde la gente compartía, y empezaron a hacer algo impresionante, sin darse cuenta, que era a innovar. Innovar porque eran principios de los años 50, Memphis, venían de una historia muy interesante con todo el mundo del blues, con todo el mundo de la música soul, la música negra dentro de las iglesias que se reunían de manera casi secreta. Y en ese sitio pasaban cosas, ya habéis visto, estaba Sister Rosetta Tharpe, que fue una guitarrista impresionante, aquí sacando mi friquismo ilustrado del mundo de la música, y al final en ese sitio estaban innovando y estaban creando lo que luego sería el principio de un movimiento espectacular que duraría décadas, y que esperemos que siga durando no décadas, sino siglos, que es el rock and roll, ¿no? Entonces, esta gente simplemente se juntaba, compartía y se lo pasaba bien. Estaban innovando, pero no lo sabían. Entonces, yo desde un equipo de innovación de una empresa que se dedica a hacer algo muy concreto como la conectividad, me tuve que plantear, vale, para nosotros, si nos queremos inspirar en ese bar, ¿qué es la innovación, ¿no? Y entonces mi respuesta y la manera en la que definimos un poco este concepto venía por tres grandes pilares. El primero de todos, el conocimiento. Para mí no hay innovación sin conocimiento. Es imposible empezar a hacer cosas de una manera diferente, de una manera nueva, si no hay un conocimiento. Y el conocimiento empieza
por estos eventos, por esos bares, por compartir el conocimiento. Por otro lado, la segunda parte más importante, al final, para hacer que esos ecosistemas sean tangibles, para que todo lo que pase dentro del ecosistema sea rentable de alguna manera, hace falta una estrategia. Una estrategia que es donde luego, pues si lo juntas con las diferentes personas, entidades, empresas que están dentro de esos ecosistemas, al final hay sinergias porque las estrategias llegan a un momento que se juntan, ¿no? Y luego la parte más importante para hacer la innovación tangible es el poder de la ejecución en lo que se está desarrollando, ¿vale? Entonces, estos 3 grandes pilares nos llevaron a empezar a hacer un plan que, bueno, durante muchos años hemos ido ejecutando y que yo creo que muchos de los que estáis aquí también habéis participado en iniciativas de las que os voy a hablar, ¿no? Maslow tenía muchísima razón cuando diseñó esta pirámide, aunque ya parece que está un poco obsoleta, pero es tal cual, ¿no? Al final, nosotros como humanos, pero también como empresas, tenemos unas necesidades que hay que ir cubriendo para llegar al último punto de la pirámide, que es la autorrealización, ¿no? Pero nosotros intentamos, cuando diseñamos este tipo de programas, fue ir a un punto un poco más básico, que fue el sentido de pertenencia. Y eso está muy ligado al sentido de pertenencia a las comunidades, el sentido de pertenencia a bueno, iniciativas, personas, etcétera, proyectos. Y aquí pues creamos algo realmente mágico porque de la auténtica nada, en una empresa que se dedica a las comunicaciones, creamos este tipo de sesiones que son nuestros think tanks y al final, al principio, bueno, al final hemos conseguido, ahora os cuento, pero al principio solamente nos reuníamos con empresas, ¿no? Invitábamos a empresas, gente que conocía mucho sus sectores, en el ámbito tecnológico, pero también en el ámbito un poco sectorial, ¿no? Porque también es importante conocer los dos tipos de entornos. Pero luego nos dimos cuenta que estas comunidades tenían que ser muchísimo más abiertas. Y yo os puedo decir que últimamente he hecho sesiones, llevo, entre otras cosas, la parte de sanidad, sesiones con pacientes. Y ese cambio de mindset de llevar pacientes a una oficina, para la gente que está en la oficina es impresionante, pero para el paciente es increíble porque al final va a estar en un entorno totalmente diferente, totalmente atractivo también para que pueda compartir realmente sus experiencias. Entonces, todo lo que fue comunidades tecnológicas se transformaron en comunidades sectoriales. Y en las comunidades sectoriales, por ejemplo, también hemos hecho cosas pues, con alumnos, desde niños de 5 años que validaran esa tecnología que iban a probar para si podía utilizarse en su día a día, hasta luego pues alumnos de universidad que realmente desarrollaran con nosotros algún tipo de proyecto, ¿vale? En cuanto a la estrategia, porque al final todas esas comunidades están vivas, es un espacio en el que se puede compartir conocimiento, por supuesto, información, networking, proyectos, funcionan muy, muy, muy bien y vamos intentando cambiar y al final un poco es el mismo proyecto que estamos compartiendo ya aquí dentro del entorno de las realidades extendidas, ¿no? En cuanto a la estrategia, en nuestro caso, pues teníamos un reto muy grande, que era pasar de ser una empresa de telecomunicaciones a ser una empresa de telecomunicaciones y tecnología, lo que se llama una TechCo. Hay una... Es una travesía en el desierto durante muchos años que tiene que estar abanderada por equipos que puedan centralizar iniciativas tecnológicas, iniciativas de producto, iniciativas de abrir nuevos campos, ¿no? Entonces, en este recorrido, pues creíamos que estas comunidades pues, tenían muchísimo sentido. Así que el resultado fue esto que veis aquí, el poder hacer ese bar donde se compartían experiencias en los años 50, pues llevarlo a un entorno de alta productividad, un entorno físico donde se probaran demos reales, que la gente lo pudiera ver, lo pudiera tocar, se pudiera inspirar, pero también un sitio donde se pudiera compartir esa información, un sitio donde se pudiera trabajar, ¿vale? Entonces, esas dos partes al final sirven como el sitio de referencia para poder hacer este tipo de iniciativas diferentes, ¿vale? Hay una capa, por supuesto, de conocimiento que hay que divulgar, porque
todo se puede quedar en un entorno interno, ¿no? Pero el objetivo yo creo que siempre de la innovación es, una vez ya está validada, poder divulgarla y ahí, bueno, pues creo que hay un trabajo también muy, muy grande por detrás y lo que nos permite realmente es lo que veis en el último punto, validar la tecnología como una manera de solucionar los retos que ya hemos detectado en las comunidades de una manera mucho más eficiente. Es el único objetivo que debe tener un equipo de innovación y que a partir de ahí pues, pueda decir, esta tecnología ya la he validado con estos casos de uso y a partir de ese momento que los casos de uso empiecen a salir al mercado. Con lo cual, con ese mindset un poco en la cabeza, nos enfocamos en los casos de uso, que es nuestra manera de ser, lo que tenemos grabado a fuego, ¿no? El intentar encontrar casos de uso dentro de un montón de tipo de tecnología que a lo mejor cuando empezamos a desarrollar no estaba tan madura dentro del mercado español y luego cuando ya hemos ido desarrollando ese tipo de tecnología la hemos ido aplicando a diferentes sectores. Os voy a poner un ejemplo que seguramente muchos de aquí lo conozcáis, que ya tiene varios años, ¿vale? Que es cuando empezamos a desarrollar realidades extendidas como simplemente un caso de uso de 5G, porque nosotros nos vimos en el punto en el que teníamos la infraestructura de comunicaciones, creíamos que podía ser claramente un caso de uso importante para poder validar que la tecnología fuera utilizada por las personas, no solamente por las empresas, y teníamos los dispositivos. Teníamos, por supuesto, smartphones, teníamos un montón de gafas para probar, llegamos a acuerdos con Magic Leap, con Unreal en su momento, porque creíamos que eso realmente podía, y seguimos creyendo que puede tener un hueco en el mercado a nivel masivo, pero también a nivel empresarial. Entonces dijimos, joder, si nuestro recorrido y nuestra estrategia es convertirnos en una empresa de tecnología y telecomunicaciones, ¿por qué no intentamos hacer una experiencia final con entornos virtuales? Y ahí fue cuando hicimos este ecosistema, ¿vale? Este ecosistema que, bueno, lo que pretendía era, de una manera local, que esto también es importante, adaptado al entorno en el que todos estamos, en el que todos trabajamos, poder traer los dispositivos que creíamos que en ese momento en el mercado podían tener más sentido, pero llevarlo también al móvil, que esta fue una gran obsesión que tuvimos, hacer que la parte de las ideas se canalizara de una manera en la que nosotros estábamos diseñando la experiencia final, pero realmente los expertos en tecnología de cada una de esas ideas las pudieran implementar dentro de un entorno de OpenXR y que todo fuera muy fácilmente integrable. Eso sirvió de base de cultivo para hacer todos los casos de uso y experiencias que os voy a contar luego, ¿vale? Y al final, evidentemente, todo esto tenía un sentido porque estábamos validando la tecnología una vez más, no solamente de conectividad, sino también a nivel de realidades extendidas, ¿no? Empezamos a trabajar con un montón de perfiles que no necesariamente estaban dentro de nuestro foco y lo que a mí me gusta es que cada uno se dedique a lo que realmente sabe hacer, ¿no? Entonces, en el momento que empezamos a trabajar con diseñadores de UX, de UI, en el momento que empezamos a trabajar con startups, en el momento que empezamos a trabajar con usuarios para validar la tecnología, ahí fue cuando realmente nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo a nivel mass market empezaba a tener sentido, ¿vale? Y lo que llegamos a crear, que es dos casos bastante interesantes, fue todo lo que se desarrolló dentro de lo que llamamos el 5G Lab, ¿no? Un espacio para poder diseñar este tipo de proyectos para que la gente pudiera venir a probar dentro de una red segura y totalmente adaptable pues, sus casos. Y este fue uno que presentamos en el Mobile el año pasado. Presentamos dos. Este que era al final un videojuego en realidad aumentada que tú podías ir jugando a tiempo real desde distintas ubicaciones, pero compartiendo el mismo contenido, ¿vale? Y luego presentamos otro que, no sé si lo habréis visto, que fue impresionante porque conseguimos conectar dentro de un entorno virtual el manejo de un dron a tiempo real con un entorno simulado. O sea, fue un hito porque conseguimos que esa plataforma que creamos simplemente para probar y que fuera una cuestión de entretenimiento, pues nos servía para hacer algo muy aplicable en el mundo empresarial, ¿vale? Y lo que creamos en su momento fue
esto de aquí. Esta plataforma y este vídeo tienen ya 5 años, ¿vale? Antes de que alguien empezara a llamar a todo esto metaverso, nosotros simplemente lo tratamos como un caso de uso de 5G. Lo tratamos como algo que podía potenciar una red rápida a tiempo real, ¿no? Y lo que hicimos fue intentar probar con una plataforma. ¿Qué pasa? Que al final esta plataforma nos ha permitido crear un estándar para integrar nuevas empresas, nuevas soluciones, nuevas ideas, ¿vale? Y todo comenzó como una plataforma pura para realidad virtual. Para realidad aumentada, que era un poco nuestra obsesión, queríamos llevar el contenido de esa plataforma al móvil, ¿no? Porque al final no todo el mundo tiene acceso a gafas ni va a tener acceso a gafas hasta que no se democraticen en muchos aspectos. Entonces, esa obsesión por llevar el contenido al móvil hizo que también pudiéramos explorar conceptos que para nosotros eran nuevos en aquel entonces, como por ejemplo el vídeo volumétrico, y que nos permitieran pues, luego pues, conocer realmente las posibilidades de acercar las realidades extendidas a las personas de una manera mucho más cotidiana, diría, ¿no? Y bueno, pues sirvió como el origen de todo lo que hemos ido desarrollando después en sectores. Os he comentado antes que uno de mis sectores a los que me dedico es la sanidad, y creo que realmente en España tenemos muchísimo potencial para poder desarrollar soluciones que ayuden a los pacientes, que ayuden a los profesionales sanitarios y que ayuden también bueno, al final las organizaciones que se dedican al mundo de la salud a través de la tecnología, porque la tecnología, recordemos, es simplemente una herramienta, es una vía para resolver retos y que nos ayuden a poder hacer que esos retos ya simplemente se conviertan en algo del pasado. Entonces, en la comunidad en la que investigamos con pacientes, la comunidad en la que investigamos con hospitales, con profesionales sanitarios, identificamos estos retos que evidentemente tienen muchos que ver con la seguridad, tienen mucho que ver con el tipo de contenido que se le da a un paciente para que entienda la enfermedad que tiene y luego cómo se va a recuperar, ¿no? Y realmente nuestro objetivo como equipo es llegar a hacer algo así, es decir, diseñar cómo sería el hospital del futuro para las personas, para los entornos y también para el material que va a esos espacios. Entonces aquí llegamos a hacer cosas tan increíbles como el cirujano conectado, el cirujano remoto, que con un brazo robótico lo puedas controlar a tiempo real o incluso puedas meterte dentro de unas gafas para poder ver lo que está pasando dentro de la cámara en una operación a tiempo real. Y esas son soluciones muy, muy avanzadas que bueno, pues yo creo que pueden llegar a resolver bastantes retos de los que puede tener un hospital a la hora de atender a pacientes a día de hoy, ¿vale? Y nos centramos también en la parte de la teleasistencia, de la telemedicina y de cómo
y de cómo acercar, ¿no? A personas que no están en grandes ciudades, que no tienen acceso a grandes hospitales, a la misma calidad de atención médica que podría tener una persona que esté cerca, pues, por ejemplo, del Clínic en Barcelona. Entonces, aquí pensando, se me ocurrió cruzar los dos mundos y hicimos dos proyectos, uno enfocado en urgencias, un gemelo digital de urgencias, que fue un proyecto absolutamente increíble, que todavía está en desarrollo porque es un proyecto muy complejo, y al final lo que te permite es que imaginaros que de repente hay un incendio en una casa y en un hospital tienen que atender a 50, 60 personas a la vez que tienen quemaduras de segundo grado. El gemelo digital te ayuda a simular a tiempo real situaciones. Entonces, este gemelo digital te dice, pues, cómo tienes que distribuir urgencias, qué tipo de médicos tienes que tener en ese momento, material, en qué estado van a llegar, y al final la persona que tiene que organizar todo esto ya lo sabe con antelación porque lo hace a tiempo real en el momento que sucede la emergencia, y son capaces de anticiparse antes de que lleguen este pico de personas al hospital, que es el gran temor que tienen, ¿no? Es simplemente un ejemplo. Pero el ejemplo más increíble que estamos desarrollando y que hemos hecho con Boston Scientific es este gemelo digital del cuerpo humano. Está hecho en realidad aumentada y al final te permite dos cosas. Al médico y a la gente que se dedica a la biotecnología le sirve para poder entender cómo es el cuerpo humano cuando tiene algún tipo de enfermedad dentro de cualquiera de sus capas, ¿vale? Y puede también simular cómo va a evolucionar esa enfermedad en el corto y en el medio plazo. Una vez ya esté hecho esto, lo interesante es que, claro, al final tú como paciente vas a un médico que te explica la enfermedad que tienes, pero en muchos casos, ¿cuántas veces os ha pasado que os han explicado lo que os pasa y no sabéis qué tipo de enfermedad vais a tener? O sea, cómo va a evolucionar. Y dando un poco una vuelta al tema, cuando os dicen que os van a poner un tipo de medicación, tampoco sabéis realmente cómo va a evolucionar como pacientes. El médico, por supuesto, lo sabe y confía en ello, pero ¿y si el paciente es capaz de verlo? Capaz de ver qué pasaría si no se toma esa medicación, cómo va a evolucionar la enfermedad. Si no se pone esa vacuna, ¿cómo va a evolucionar su cuerpo? Esto es lo que hace un gemelo digital del cuerpo humano y está totalmente en evolución, porque al final se tiene que adaptar a cada persona, ¿vale? Y luego, por último punto, ya hemos hablado del conocimiento para poder hacer innovación, ya hemos hablado de la estrategia. El último punto es la ejecución, que casi diría que con el conocimiento es el punto más importante, porque sin ejecutar este tipo de cosas, realmente no se van a hacer esos casos de uso, no se va a validar la tecnología y no va a servir para que la tecnología sea algo tangible. Entonces, bueno, en nuestro caso, a lo mejor es una metodología que está súper manida ya, pero es que realmente es muy útil a la hora de definir cómo hacer un caso de uso y que sea muy eficiente, que es Design Thinking. Y esto es yo lo tengo tatuado aquí, o sea, todos los días me levanto, lo veo, empiezo a pasar por fases y al final nuestro objetivo siempre es llegar a pilotar, a testar y a validar, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final todo lo que se hace en innovación tiene que ser el punto de encuentro entre las necesidades que tienen las personas, las necesidades que tiene el negocio y luego lo que la tecnología puede aportar a esas dos necesidades. De manera que, bueno, pues salen casos de uso parecidos a estos, ¿no? Pues un asistente en realidad aumentada para fábricas, ¿no? Donde le explicas a una persona cómo tiene que utilizar esa maquinaria, modelaje en 3D a tiempo real de este tipo de activos, ¿no? Donde tú diseñas un coche, pasas de la fabricación al diseño y todo lo haces de manera remota en realidad aumentada, y ayudas un poco a que la marca pues también pueda utilizarlo como una referencia para vender un coche a sus clientes, y luego lo puedes escalar a hacer un gemelo digital de una ciudad y ver, pues, por ejemplo, lo que tus coches están ayudando a que no contamine la ciudad, ¿vale? Pues al final es como partir de un concepto muy básico, ir escalándolo a algo más grande, que ya no solamente es una visualización, sino que es una simulación, ¿vale? Una simulación con datos reales. Así que, bueno, ya para terminar, 3 mensajes que también yo creo que hay que tener grabados a fuego a la hora de hacer innovación. El primero
es que la tecnología es un habilitador, es simplemente el puente entre los retos que al final te aportan las comunidades, ese conocimiento real de lo que pasa en un sector, una tecnología que te aporta la comunidad y las soluciones que puedes desarrollar para resolver esos retos. Y algo muy increíble que pasa en esas comunidades es que en la gran mayoría de los casos, y por eso lo llamamos innovación tangible en entornos de alta productividad, es que el ecosistema realmente te está ayudando o nos está ayudando, o se está ayudando a sí mismo a validar la tecnología, ¿vale? En muchos casos, pues se comparte conocimiento, se comparte casos de uso y hay sinergias donde puedes ayudar a hacer que esta tecnología tenga algún sentido. Y por último, el ecosistema ayuda a escalar las soluciones. En nuestro caso, la visión que tuvimos en innovación fue desarrollar todo esto, pero hacer que las personas y las empresas que tuvieran ideas se involucraran con nosotros a la hora de desarrollar proyectos y que fueran los expertos de una parte más de esos proyectos. El concepto Venture Capital está fenomenal, pero tiene sus partes buenas y sus partes malas. En nuestro caso, y yo soy fiel defensor que al final el quid pro quo, ¿no? Una empresa escala cuando una solución escala. Y bueno, al final otorgar esa oportunidad para clientes y para startups y para grandes empresas de poder ser muy expertos en un tema, al final creo que es la manera de hacer la innovación tangible. Así que, bueno, espero que os haya resultado interesante. Os dejo mis datos de contacto por si queréis escribirme cualquier pregunta, que hoy no tenemos mucho tiempo. Y de verdad, gracias por todo y gracias por formar parte de esta gran comunidad. Así que sigamos innovando.